Hola amigos amantes del patronaje y la confección, bienvenidos al canal Manos a la Tela. El día de hoy vamos a realizar el patronaje de una blusa con lazada en la cintura. Esta blusa la vamos a realizar aprovechando el traslado de pinza número 2. Recuerden cuando les enseñé a realizar los traslados de pinza que el traslado de pinza número 2 se ubica en el vértice que se forma con el centro delantero de la blusa y la línea de la cintura. Aprovechando este traslado es que vamos a realizar la blusa con la lazada en la cintura. En esta oportunidad yo voy a realizar el traslado con esta plantilla. Esta plantilla tiene esta forma porque antes de trasladarla al cartón cartulina yo cerré la pinza, corregí el costado, recorté sin abrir la pinza y al abrir la pinza nuevamente, esta fue la forma que me dio. Este método lo utilizamos cuando realizamos el básico del vestido. Si tienen dudas de cómo hacerlo, les voy a dejar en la información o en la descripción del video los enlaces que tienen relevancia con lo que veamos el día de hoy, para que ustedes puedan verlos y ponerse al día con las cosas que aún no tienen claras. En el video en el que les enseñé a realizar el básico doble pinza, yo dejé la plantilla de esta manera. Vamos a aprender a hacer el traslado con cualquiera de las dos plantillas, porque con ambas podemos hacerlo. Aquí con este patrón lo que hacemos es girar la plantilla. Con esta trasladamos toda la plantilla. Hacemos nuestra línea correspondiente a donde necesitamos hacer el traslado y cerramos la pinza, pero lo vamos a ver con los dos para que ustedes aprendan a manejar ambas plantillas y no crean que por el hecho de que tienen esta y no tienen esta no pueden trabajarlo. Es lo mismo, va a ser el mismo resultado con diferente procedimiento. Lo que sí les voy a aclarar es que yo en el transcurso de todos los videos que he realizado he utilizado diferentes tipos de medidas porque no todos los cuerpos son iguales, para poderles enseñar a ustedes cómo manejar las diferentes medidas. Entonces esta plantilla está realizada con un talle y esta plantilla está realizada con otro tipo de talle, con otra medida diferente, así que cuando yo las junte probablemente no se van a ver igual. Eso es lo que les quería aclarar, pero el procedimiento sigue siendo el mismo. Vamos a iniciar con el traslado. Por ahora voy a trabajar de esta manera los patrones porque no voy a trabajar hacia la parte inferior, pero cuando ya esté realizando el patronaje de la blusa que vamos a realizar tendré que ubicar de esta manera el trazo, así que para que no vayan a confundirse. Ahorita vamos a hacerlo de este modo. Lo primero que voy a hacer es que en mi plantilla yo ya lo tengo marcado en ambas, tanto en esta plantilla como en esta, vamos a marcar desde la línea de cintura hacia abajo 10 centímetros y ahí vamos a hacer un piquete. Estos piquetes yo ya los tengo en ambas plantillas porque esto es lo que me va a definir el largo de la blusa que voy a patronar el día de hoy. Teniendo ya listo el largo de la blusa con el que voy a trabajar, voy a empezar el traslado de pinza, iniciando desde la línea de la cintura. En esta plantilla vamos a iniciar así. Desde la línea de la cintura vamos recto hacia el escote, trazamos el escote, hombro, la sisa. Y ustedes aquí ven dos piquetes. Estos dos piquetes que se ven en el costado son el ancho de la pinza de costado. Voy a llegar con el trazo hasta el primer piquete. Hasta ahí. Y aquí voy a trazar una liniecita. Esta rayita que nosotros hacemos aquí nos va a servir como referencia porque esta rayita debe unirse con esta otra que está aquí. Eso significa cuando las juntamos que estamos cerrando la pinza y que la estamos trasladando a otro punto. En este caso, este es el punto a donde vamos a trasladar esta pinza. Por eso siempre hago una rayita que sobresalga para que me sirva como referencia o como guía.
Ahora lo que yo voy a hacer es que en mi plantilla tengo ubicado altura y separación de busto. Siempre les he dicho que cuando realizamos las plantillas debemos dejar ubicada la altura y la separación de busto, sin importar que las pinzas que tengamos en la plantilla no lleguen hasta ese punto. Pero la altura y la separación de busto es la que a mí me va a ayudar a trasladar la pinza de costado. Ahora, ubicada aquí, sostengo con el lápiz, giro la plantilla y llego hasta el piquete o la rayita que hice como referencia. Voy a continuar con el trazo hasta donde me indica el largo que le voy a dar a mi blusa, es decir, los 10 centímetros por debajo de la línea de la cintura que yo con anterioridad ubiqué en la plantilla. Y a este lado voy a hacer un punto en el lugar a donde me llega el largo de la blusa. De esta manera yo ya trasladé la pinza de costado hacia el traslado de pinza número 2, es decir, hacia el centro delantero de la blusa y justo en la línea de la cintura. Este punto y este punto me están indicando el largo y los voy a unir con una línea recta. Aquí ya tengo el traslado. Ahora yo a esta blusa no le voy a poner mangas, voy a dejarla sin mangas. Se preguntarán por qué estoy realizando las prendas en su mayoría sin mangas, y es porque por dos razones. La primera, porque yo no les he enseñado diferentes diseños de manga y no quiero realizar un diseño de manga para una blusa sin que ustedes ya hayan visto todos los diferentes diseños. Quiero realizar un tema o quiero empezar un tema en el que solamente nos dediquemos a realizarlos o a mirar los diferentes tipos de manga que hay y cómo a partir del básico los podemos llevar a cabo o elaborar. Entonces, esa es una de las razones por las que no estoy utilizando mangas, porque solo hemos visto la manga básica, y la otra razón es porque estamos en una oleada de calor aquí en la ciudad donde yo vivo y prefiero aprovechar para hacer blusas que sean más cómodas en relación a la temporada. Vamos a darle aquí de ancho a este hombro 6 centímetros. Yo en esta oportunidad estoy definiendo el ancho del hombro de acuerdo a mi gusto. Estos 6 centímetros que le estamos dando de ancho son a gusto personal. Ustedes le pueden dar menos o le pueden incluso... pueden hacerlo como tipo escote halter y cortarlo acá para sacarlo aquí en la sisa, y la parte que ustedes le están quitando en el escote se puede completar con el cuello camisero. Yo tengo una blusa así con este método, pero ese patronaje se lo voy a enseñar en otra oportunidad. Ahora vamos a realizar lo que corresponde a los traslados en una manera más sencilla, con prendas o con formas de usar los traslados más básicas. Voy nuevamente a darle forma a la sisa. Antes de que se me olvide, yo lo pasé por alto, pero cuando estamos haciendo el traslado de la pinza, de una vez vamos a ubicar la pinza vertical. Vamos a trasladar al papel donde vamos a realizar el trazo los puntos. Recuerden que yo les dije cuando hicimos la plantilla que hacíamos orificios aquí para poder trasladar la pinza o la ubicación de la pinza vertical cuando estamos trabajando patrones nuevos. Entonces trasladamos los puntos que nos indican dónde va ubicada la pinza y el punto
que nos ubica la altura y separación de busto. Estos puntos son importantes para continuar con el trazo. Aquí los vemos mejor. Vamos ahora a trazar de una vez la pinza vertical. Recuerden que la pinza vertical no llega hasta la altura y separación de busto. Como aquí en la parte inferior la blusa es más corta, solamente tiene 10 centímetros de largo, no llega hasta la línea de la cadera, en este punto vamos a darle a cada lado de la pinza 7 milímetros de ancho. Aquí está ubicada la altura y separación de busto. Yo necesito hacer una pinza correctiva en la sisa. Las plantillas que nosotros tenemos, con las que nosotros trabajamos, las que les he enseñado a elaborar, estas plantillas ya tienen una pinza correctiva en la sisa. Esa pinza está cerrada y no queda en el trazo, así que aquí ya tenemos una pinza correctiva. Si yo voy a dejar mi blusa para ponerle manga, no tengo que hacer nada más, solamente corto así como está el patrón y hago o monto la manga, no tengo que hacer nada más. Pero yo estoy dándole mayor amplitud a la sisa. Cuando yo le doy mayor amplitud a la sisa, tengo que obligatoriamente hacer otra pinza para que me ayude a quitarle un poco el exceso de tela. Para realizar esta pinza yo voy a ubicarme en cualquier punto de la curva. A donde esté más pronunciada la curva, ahí voy a trazar una línea. Sobre la nueva línea de la sisa voy a entrar 1,5 centímetros. Y esta pinza la voy a cerrar justo en la altura y separación de busto. Por eso es importante trasladar la altura y separación de busto. Para poder cerrar esta pinza, yo debo tener un punto en el que voy a abrir para poderla cerrar. Y ese punto en el que voy a abrir es justamente aquí, a donde voy a hacer el traslado. Cuando estoy realizando un diseño que requiere más pinzas de asentamiento, si yo estuviera realizando aquí un escote en B y necesito hacer asentamiento, todos estos asentamientos tienen que llegar a este punto que es altura y separación de busto. Y cuando voy a abrir una línea, la línea debe ser, y todos los asentamientos deben abrir hacia el punto a donde yo voy a trasladar esa amplitud que me van a generar todas las pinzas correctivas o de asentamiento que yo le haga al trazo. Esta es la manera en la que nos va a quedar el patrón trabajando con esta plantilla. Antes de continuar con vamos a realizar o a aprender a utilizar esta otra plantilla para que ustedes vean cómo vamos a trabajar con cualquiera de las dos. Tener una y no tener la otra no es una limitante, podemos trabajar con las dos. Vamos a trazar en esta oportunidad toda la blusa o toda la plantilla por todo su recorrido, iniciando desde el largo que yo ubiqué en la plantilla, el largo que yo le voy a dar a la blusa. Aquí que voy a marcar la línea de la cintura, voy a marcar la pinza que está en el costado y también voy a trasladar la pinza vertical, y la altura y separación de busto también la debo trasladar. Bueno, en este punto ustedes ven, o en esta plantilla, ustedes ven que la pinza de costado llega hasta este punto, igual que en esta, llega hasta este punto.
Si yo quisiera realizar una blusa con la pinza en el costado sin trasladarla a ninguna parte, la voy a confeccionar y solo voy a llegar hasta acá. Pero cuando yo voy a cerrar la pinza y la voy a trasladar a otro punto, en este caso la estamos aprovechando en el traslado de pinza número 2, siempre la altura y separación de busto es mi punto de referencia, no este. Altura y separación de busto. Ahora tengo ya trasladada la plantilla al papel a donde voy a trabajar. Voy a trazar la línea inferior, que es el largo. Voy a hacer los piquetes en la cintura. Y nuevamente trazamos la pinza vertical también, como lo hicimos anteriormente, dándole en la línea del largo le vamos a dar 7 milímetros como en el trazo anterior. Aquí tenemos ubicada la altura y separación de busto. Como yo tengo que trasladar la pinza del costado hacia este punto, voy a trazar aquí una línea. Hasta aquí este procedimiento lo hicimos igual. Vamos a unir hasta la altura y separación de busto la pinza de costado. Voy a realizar en la parte superior el mismo procedimiento que hice acá, la pinza igual de 1,5 centímetros. Todo esto lo voy a hacer igual en este patrón. Aquí ya solo nos queda recortar para cerrar las pinzas. Aquí solo tenemos que cerrar una pinza, que es la pinza de la sisa, porque la pinza del costado ya está cerrada y trasladada hacia la línea de la cintura. Siempre que hacemos el traslado, debemos rectificar la línea del costado. Estoy dejando espacio en el costado y en la sisa porque debo rectificar las líneas cuando cierre las pinzas. Aquí abrimos por la línea que trazamos con anterioridad, que es el punto a donde vamos a trasladar las pinzas que tenga el patrón. Siempre que estamos haciendo esto, antes de asegurar la pinza del costado, me gusta rectificar que el costado posterior tenga el mismo largo o que me vaya a quedar con el mismo largo que el delantero. Si no me está aquí dando la misma medida, yo tengo la ventaja de que puedo abrir o cerrar un poco más la pinza, pero aquí está bien. Vamos a rectificar el costado. Por eso es necesario que dejemos espacio. Vamos a cerrar la pinza de la sisa. Bueno, antes de cerrar la pinza de la sisa, yo quiero que miren aquí. Esto que tenemos aquí, cerrando el costado, es el traslado que hicimos con la otra plantilla. Ya giramos para cerrar la pinza y nos quedó el patrón de esta manera. Es igual. Lo mismo está pasando con solo cerrar la pinza del costado. Vemos que tiene la misma forma, aunque las medidas de los patrones sean diferentes. Ahora voy a cerrar la pinza de la sisa.
Cuando cerramos pinzas correctivas, sobre todo en curvas, por ejemplo en la línea de la sisa o en escotes que sean curvos, siempre les he dicho que tomemos como referencia para corregir nuevamente la línea la parte que esté sobresaliendo al cerrar la pinza. En este caso es la línea que viene de arriba del hombro y esa es la que voy a tomar como referencia para volverle a dar forma a la sisa. Voy a terminar de recortar. Así queda el trazo cerrando la pinza. Vamos a mirar cómo nos queda cuando cerramos la pinza de la sisa, que es la única pinza que vamos a cerrar, porque la del costado, recuerden, ya la trasladamos al punto que necesitamos. Aquí con este trazo voy a unir en línea recta para quitar el exceso de papel. Esta línea no tiene nada que ver con el trazo, solamente la hice para poder cortar por ahí y no tener exceso de papel para seguir trabajando con el patronaje de la blusa. Aquí vemos dos métodos con el mismo resultado. Yo voy a continuar el trazo de la blusa con este que tengo aquí. Lo único que quería con este era enseñarles que no importa cuál plantilla ustedes tengan, con cualquiera pueden trabajar. Y son dos métodos diferentes. Aquí estamos aprendiendo a utilizar ambos métodos con la certeza de que vamos a tener el mismo resultado. Para continuar con el trazo de la blusa que vamos a confeccionar, voy a eliminar lo que corresponde a la mitad del ancho de la botonera. Si no están familiarizados con el tema de las botoneras, también en la descripción del video les voy a dejar el enlace para que lo vean y entiendan por qué solamente le estamos quitando la mitad de lo que corresponde al ancho de la botonera. Esta blusa va a tener una botonera postiza. En escala real o en tamaño real yo la hice de 2,5 centímetros. Aquí la voy a hacer de 3 centímetros porque se me facilita más para el manejo del metro. Entonces voy a quitarle 1,5 centímetros, que sería lo que corresponde a la mitad del ancho de la botonera. Voy a tomar esta medida desde el escote hasta donde está la línea de la cintura, que sería aquí donde abrimos. Aquí tengo 39 centímetros. Esta medida la voy a tener presente, puedo anotar aquí para que no se me olvide que son 39 centímetros. Cuando yo elimine la parte que corresponde a la botonera, esta medida que tengo aquí ya me va a quedar más corta. Yo necesito el tamaño real de esta medida, por eso me anticipo y la tomo antes de eliminar lo que corresponde a la botonera. Vamos a tomar un trozo de papel. Yo aquí tengo la línea del orillo del papel. Este me sirve y lo que voy a hacer es que voy a ubicar el trazo de esta manera sobre todo el orillo
del papel. Si yo no tengo el orillo del papel, lo que hago es trazar una línea recta. Aquí fijamos el trazo, dejándolo al orillo del papel. Entonces ahora, desde la profundidad del escote, voy a medir 39 centímetros que me dan justo aquí. Por eso era importante tomar la medida antes de cortar o eliminar lo que corresponde a la botonera. Aquí me dan los 39 centímetros. Estos 39 centímetros son la línea de la cintura, y a partir de la línea de la cintura yo voy a bajar 4 centímetros. Desde el orillo voy a medir 1 centímetro. Voy a trazar aquí una línea recta. Hasta los 4 centímetros que bajé. Recuerden que este es el punto de la cintura. Bajé 4 centímetros. Del orillo hacia adentro medimos 1 centímetro y trazamos una línea recta. Desde la línea de la cintura o el piquete que me indica la cintura, voy a medir entre 30 a 35 centímetros. Esto depende del largo que ustedes quieran darle a la lazada que van a hacer en la cintura. Yo le voy a dar 35 centímetros. Voy a medir aquí 5 centímetros. Pero esto lo voy a hacer con lápiz. Voy a trazar aquí una línea con lápiz solamente como referencia. Una línea pequeña. Solo que me sirva como guía. Ahora voy a tomar esta reglita y desde el punto donde terminan los 35 centímetros voy a medir, o voy más bien a darle forma curva en la parte inferior a mi blusa, y giramos la regla para nuevamente unir a la línea del largo de la blusa, también con una forma curva. Así nos queda el patrón del delantero de la blusa. Lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a realizar con este método. Eliminamos lo correspondiente a la botonera y el procedimiento es igual, no hay cambio. Aquí le voy a dar forma curvita, de esa manera. Y vamos a terminar de recortar el trazo. Así nos queda el delantero de la blusa. Vamos a, antes de pasar al posterior, voy a realizar la botonera. Recuerden que esta es una botonera postiza. Voy a trazar una línea recta. Voy a medir el largo que hay desde el escote hasta los 4 centímetros que bajamos de la línea de la cintura.
son 43 centímetros. A esta botonera postiza le voy a incluir las costuras. Tengo 43 centímetros. En la parte inferior la botonera la debemos cerrar. En la parte superior no, porque va el cuello. Así que solamente necesitaría costura en la parte inferior. Le voy a dar 2 centímetros de costura. Lo que sobre en la parte superior lo voy a eliminar. Por ahora le vamos a dar 2 centímetros de costura. Quiere decir que si aquí esto me dio 43 centímetros de largo, yo le voy a dar aquí 45 centímetros de largo a la botonera. Voy a darle de ancho el doble del ancho de la botonera. Si yo tengo la botonera de 3 centímetros, quiere decir que va a tener 6 centímetros, más 2 centímetros que debo darle de costura, son 8 centímetros. Ese es el ancho que va a tener la botonera, ya incluyendo costuras. Vamos a marcar hilo de tela. No lo hice en el centro porque necesito anotar aquí que vamos a cortar esta pieza. La vamos a marcar, es botonera. La cortamos 2 veces en tela de lucir y la cortamos 2 veces en entretela. Aquí le vamos a poner que incluye costuras. Tenemos que hacer esta marcación porque al momento de cortar sobre la tela, lo que tenemos aquí marcado es lo que nos va a dar idea de cómo lo debemos hacer. Por ejemplo, en este caso, si le ponemos que incluye costura, ya sabemos que no debemos dar margen de costura cuando estamos cortando en la tela. Vamos a marcar el delantero de una vez, a marcar hilo de tela, y voy a tomar como referencia esta línea del centro delantero con la escuadra, y por la parte interna de la escuadra aprovecho para trazar la línea que me indica hilo de tela. Aquí vamos a cortar también 2 veces la C de cortar 2 veces en tela de lucir. Aquí, para que ustedes sepan, la C la usamos para abreviar la palabra cortar. Me salté, no lo hice, pero ténganlo en cuenta. Cortar 2 veces en tela de lucir. Margen de costura 1 centímetro. Esto significa que por todo el recorrido de la blusa yo debo dar un margen de costura de 1 centímetro. En esta parte voy a poner un sesgo igual como lo hice con el vestido. Recuerden que el sesgo, si este es el hilo de la tela, yo voy a ubicar así el trazo de mi sesgo para poder que me quede al sesgo.
por eso se llama sesgo, porque debe estar cortado al sesgo. Vamos a medir el recorrido de la sisa delantera y posterior y le vamos a dar a esa medida de recorrido 10 centímetros de más. Si me dio, digamos, 50 de recorrido, el delantero y el posterior de la sisa, voy a darle 60 centímetros de largo al sesgo por 3 centímetros de ancho y voy a cortar 2 tiras. Una tira para cada lado de la blusa. Vamos a continuar con el posterior. Voy a aprovechar este trozo de papel para realizar el posterior de la blusa. En la plantilla, igual que en el delantero, ya marqué el largo de la blusa desde mi línea de cintura, que es esta. Vamos a hacerle unos piquetes con el marcador para que se vea mejor. Entonces, desde este punto hacia abajo, marqué el largo de la blusa, la misma medida que le di en el delantero. Voy a trasladarla completamente. Trasladamos la pinza. Aquí en la parte inferior, igual que en el delantero, le vamos a dar de ancho a esta pinza. Aquí en la parte inferior, igual que en el delantero, le vamos a dar de ancho a esta pinza 7 milímetros. Tenemos los piquetes de la cintura y vamos a trabajar la sisa, dándole nuevamente al hombro los mismos 6 centímetros que le dimos en el delantero. Desde los 6 centímetros que medimos en el hombro hacia la sisa, vamos a nuevamente darle forma. Esto lo puedo hacer con el sisómetro o lo puedo hacer a mano alzada, todo depende de cómo quiera. O también, si quiero que me quede más escotada, voy a trazar aquí una línea recta de la sisa, teniendo como referencia el centro de la espalda. El centro de la espalda es lo que me va a dar la ubicación de la línea de la sisa, haciendo coincidir centro de espalda con sisa. Trazo una línea y si quiero profundizar el escote en la parte posterior, me baso en esta línea para unir. Me quedaría la sisa un poco más profunda, como pueden ver aquí con el lápiz. No sé si se alcanza a apreciar. Si no la queremos tan profunda o tan pronunciada, la hacemos de esta manera. Como aquí estamos también ampliando la sisa o escotando más la parte de la sisa, vamos a hacer una pinza correctiva. Vamos a bajar 9 centímetros y desde estos 9 centímetros hasta este punto donde está mi línea de la sisa, voy a trazar una línea recta. Sobre la línea de la sisa, si es esta o esta más profunda, vamos a medir 1 centímetro. En la espalda, la pinza correctiva de la sisa no tiene tanta profundidad como en el delantero. Esta pinza la vamos a cerrar en la línea de sisa en el centro espalda de la blusa. Aquí, así ya nos queda el posterior. Vamos a cerrar la pinza y a rectificar la línea del centro espalda una vez que tengamos cerrada la pinza. Yo aquí puedo dejar espacio o solamente cortar por toda la línea. Depende de cómo se sientan más seguras. Yo corto sobre la línea porque sé que cuando cierre la pinza
no me va a quedar haciendo falta papel. Por el contrario, me va a sobrar. Voy a cerrar la pinza de una vez. Voy a corregir el centro de la espalda. Desde la profundidad del escote hacia la línea de la cintura voy a trazar una línea recta. Como ven, aquí hay que quitarle un poquito en la espalda. Vamos a ubicar hilo de tela. Teniendo como referencia el largo de la blusa. Cortamos 2 veces en tela de lucir. Margen de costura 1 centímetro. Esta blusa que ustedes ven acá va a tener un cuello camisero. Ya no lo voy a realizar aquí el patronaje del cuello porque ya ustedes saben hacer el cuello, ya les enseñé cómo realizar el cuello camisero, entonces no lo voy a enseñar aquí. Les voy a dejar el enlace para que lo vean. Vamos a hacer un cuello camisero tradicional y con esta blusa les voy a explicar algo. Cuando nosotros vamos a sesgar la sisa, en el vestido cortamos sesgo, sesgamos y asentamos el sesgo. Cuando nosotros hacemos ese procedimiento, debemos dar margen de costura aquí en la sisa si vamos a sesgar y asentar el sesgo. Pero si yo voy a sesgar y voy a dejar visible el sesgo, aquí no le tengo que dar margen de costura. En la línea de la sisa no voy a dar margen de costura. En este caso sí le voy a dar margen de costura porque quiero el sesgo asentado. A mí me gusta más el sesgo asentado. En muy pocas ocasiones dejo el sesgo visible, pero les comento para que ustedes tengan en cuenta que cuando estamos dejando el sesgo visible, si tanto en sisa o en escote, si el escote llevara sesgo, si lo voy a dejar visible no le voy a dar margen de costura en esas partes donde yo voy a sesgar. Pero si voy a sesgar y luego asentar el sesgo, sí tengo que dejar el margen de costura. Este ha sido todo por este video. Este es el patronaje de la blusa que vamos a confeccionar en el próximo video, haciendo el traslado o utilizando el traslado de pinza número 2. Vamos a realizar esta blusa, o yo voy a realizar esta blusa en contraste. La parte del cuerpo de la blusa va a ser en una tela estampada. La cartera o la botonera la corté en una tela en contraste. El cuello, la caída del cuello va en la tela estampada y el pie de cuello va en tela estampada y la tela o el mismo color de tela que utilicé para la botonera. Esta tela que estoy utilizando para la botonera es una tela en un color liso y esta es estampada. Esta es otra manera que quiero yo enseñarles para aprender a hacer contrastes en sus prendas y que de paso aprovechen los retazos de tela que les quedan para que les den un uso en sus prendas y que se vean diferentes. Gracias por acompañarme, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la confección de la prenda. Hasta el próximo video.
Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, denle like y suscríbanse. No olviden activar la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias por acompañarme y hasta el próximo video.